Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar con la función estadística promedio punto sí punto conjunto. Esta función nos, nos sirve para sacar el promedio de un rango de valores que cumplan con varias condiciones. El primer argumento es el rango promedio, es una o más celdas cuyo promedio desea obtener, incluye números, nombres o referencias que contengan números. El rango criterio 1 es el rango de celdas que conforman ese criterio, y criterio número 1 es la condición de la celda que debe cumplir el rango del criterio 1. Si rango promedio es un valor en blanco o de texto, nos devuelve un error. Si una de las celdas de rango de criterios está vacía, la trata como si fuera un valor 0. Y es importante que cada rango de criterio debe tener el mismo tamaño. Las celdas de rango que tengan verdadero, que tengan el valor verdadero, se evalúa como 1. Las celdas que contengan falso se evalúa como 0. Es para ver ya con un ejemplo esta función. Vamos a ubicarnos en nuestro primer ejemplo referente a esta función. Entonces, como les decía, él tiene varios criterios y entre esos varios criterios debe haber uno que cumpla ciertas condiciones. Entonces, para hacer el ejemplo, le doy promedio. Darle promedio, él me dice promedio solamente, promedio punto sí o promedio punto sí punto conjunto. Le damos en punto sí punto conjunto. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Rango promedio. Como les comentaba, el rango promedio son valores o referencias a celdas en la cual vamos a sacar el promedio. Entonces, en este caso es este rango. Luego nos dice rango criterio 1. Entonces el rango criterio 1 va a ser el rango de vendedor. Es nuestro rango de criterio 1. Se quedó pegado. Y ahora vamos a ver el criterio 1. El criterio 1 es qué condición va a tener este rango. Entonces, aquí tengo el primer rango, son vendedor. Dentro de vendedor, yo quiero que me muestre cuáles son las ventas o el promedio de ventas de un vendedor por zonas. Entonces, el primer argumento, el primer rango de criterios es vendedor. Como primer criterio, yo le doy en esta ocasión B5, que es donde tengo los nombres, donde puedo ingresar el nombre del vendedor. Y seguimos con rango de criterio 2. Rango de criterio 2, le damos, seleccionamos este rango, que es el rango de las zonas, y criterio 2 es el criterio de zona, donde está en la B7. En la B7 tenemos el criterio de zona y cerramos nuestra fórmula. Entonces, ¿qué hicimos acá? Estoy diciendo, sáqueme el promedio de ventas del vendedor, de un vendedor, y dentro de una zona específica. Ahí tenemos dos criterios que debe cumplir para poder sacar el promedio. Entonces, yo tengo acá
yo he colocado una celda de vendedor donde puedo digitar el nombre del vendedor. Aquí yo pongo otro vendedor y él me muestra un error. ¿Por qué? Porque este vendedor no tiene ventas en la zona 3. Entonces, aquí lo que quería era mostrarles que yo ya al digitar el vendedor automáticamente me cambia el resultado, porque yo le estoy haciendo una referencia a esa celda, independiente del valor que esté allí. Entonces coloco otro nombre y automáticamente me muestra el promedio de esa persona en esa zona. Así es como interactuamos con cada uno de los vendedores. Ahora vamos a ver el argumento o el criterio de zona. Aquí yo he hecho un listado de las 3 zonas donde se ubican los vendedores, y con una lista desplegable lo que hago es seleccionar la zona y automáticamente me muestra el promedio de ventas de ese vendedor en esa zona. Si yo le cambio a la zona 1, él me va a mostrar el promedio de ese vendedor en la zona 1. Si le cambio a zona 2, igualmente, y zona 3. Y esto lo hago es a través de la validación de datos. Rápidamente acá en validación de datos, le da validación de datos y escogemos lista y colocamos los nombres que van a ir en esa lista para que sea mucho más interactivo. Entonces, como les comentaba, esto es una herramienta que a través de 2 o más criterios nos arroja el promedio de que cumplan esos dos criterios, esas dos condiciones que le estamos dando. Entonces, como pueden ver, tiene rango de promedio, que es donde vamos a sacar el promedio. Tenemos un rango de criterios, tenemos un criterio 1, tenemos un criterio 2 y el rango de criterio 2 y una condición que debe tener, o un criterio 2. Así lo podemos hacer con varios criterios. Ahora voy a mostrarles otro ejemplo de la función promedio puntos y punto conjunto. En esta ocasión les voy a mostrar, yo tengo acá unos estudiantes y una calificación. Yo quiero sacar el promedio de la calificación entre varias notas. Entonces yo le doy promedio, le digo, selecciono el rango de promedio. Entonces en este caso voy a seleccionar el rango de promedio. Luego selecciono el primer rango de criterios, o el criterio o el rango de criterios. En esta ocasión va a ser el mismo rango de promedio, que es donde tengo las notas o las calificaciones. Y tercero, voy a seleccionar el primer criterio. Entonces el primer criterio es, quiero que me muestre 3. El primer criterio es 3,5. Rango de criterios 2, el mismo. Y le damos el otro argumento, el otro criterio. El otro criterio es menor o igual a 4,8. Y así cerramos nuestra fórmula.
Perdón, aquí me he equivocado y no le coloqué el mayor a 3.5. Entonces lo que quería hacer acá es que me muestre el promedio de nota entre 3,5 y 4,8. Entonces el primer argumento es el rango de criterios, que son las notas. El segundo argumento es el rango criterio 1, que son las mismas notas. El primer criterio o la condición es que sea mayor a 3,5. Segundo criterio son el mismo rango de notas. Y el segundo argumento, segunda condición, tiene que ser menor a 4,8, menor o igual a 4,8. Y allí, como pueden ver, me ha sacado el promedio entre esas dos notas. Como podemos observar, nos arroja el resultado con más de 6 decimales. Entonces acá, para mejorar nuestra función, le doy redondear y selecciono redondear. El número que quiero redondear es todo ese número y le digo el número de decimales y le doy 2. Le doy a aceptar. Ahí ya me reduce los decimales a 2 para hacerlo mejor, para verlo mejor. Entonces aquí ya hemos trabajado con la herramienta o con la función promedio.si.conjunto entre varios valores. Y por último vamos a ver el otro ejemplo. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar el promedio de unos valores entre dos fechas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: le damos promedio.si.conjunto. ¿Cuál es nuestro rango de promedios? Son estos valores. Luego le digo cuál es el rango de criterios. El rango de criterios va a ser las fechas que tenemos acá. El primer criterio va a ser la fecha inicial. Va a ser la fecha inicial. Entonces, para darle este criterio, lo que tenemos que hacer es decirle que sea mayor a esta fecha, sea mayor a esta fecha. Ese es el primer criterio. Luego le decimos rango de criterio 2, las mismas fechas, y le digo la segunda condición, que sea menor a esta fecha. Con eso ya hemos cumplido o terminado la función. Entonces le estoy diciendo, sáqueme el promedio de esos valores entre el 15 de agosto del 2015 y el 15 de octubre del 2015. ¿Por qué le pongo el símbolo de ampersand o la i comercial? Para decirle mayor a esa fecha. Si no le damos el ampersand, me bota un error. Entonces siempre cuando vayan a darle a sacar promedios entre fechas, colocan el operador que están manejando seguido del ampersand y la referencia o la referencia a la celda que estén manejando. Y allí, como pueden ver, me ha sacado el promedio de esos valores entre esas dos fechas. Aquí hacemos el mismo procedimiento, le damos redondear para que nos muestre solamente dos decimales. Le damos 2 y ya nos ha quedado los dos. Si aquí yo le cambio la fecha, él me va a cambiar ese valor. Entonces yo, en vez de 15 de agosto, yo quiero decirle que sea 15 de noviembre o
quiero que solamente sea en el mes de octubre. Y como podemos ver ahí, entre esas dos fechas, como es la misma, no me bota un error. Pero si yo aquí le cambio al 30, él me está sacando el promedio de valores entre estas dos fechas. Entonces así es como trabajamos con la función de promedio .si .conjunto. Recordemos que es que tenga dos o más condiciones. Nuestros dos o más condiciones debe tener para poder aplicar esta función. Cuando es con una sola condición, solamente lo podemos hacer con promedio.si. Con esto ya hemos terminado el video por el día de hoy. Les agradezco su atención y nos vemos en otra próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal de Mydeco, donde seguiremos subiendo videos referentes al programa de Excel. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.